En un momento se le va el bajista a mi papá. Le digo, yo toco, un niño de 8 años. Y la gente, pero ¿usted qué sabe? El niño no sabe. Al año viajo a Costa Rica y me pasa lo mismo. Y tuve la segunda palabra de parte de Dios. Y yo dije, no. ¿Qué fue lo que te dijo? Ahorita te lo digo. Él se quedó así como enfrente del camión. Y yo cuando veo eso, rápido lo empujo. Y cuando me intento quitar... Entonces, cuando tú sientas que tenga la gloria y Dios te pruebe, ¿qué tan dispuesto está tu corazón de pasar ese fuego? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Positivo. Hoy estamos grabando un nuevo episodio, el episodio número 10. Hace poco empezamos este proyecto y ya estamos llegando al episodio 10. Gracias por estar pendientes de todos nuestros capítulos, nuestros episodios. Ojalá no te hayas perdido ninguno. Para el episodio de hoy, para el podcast de hoy, tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Emanuel Barahona y lo van a conocer en este momento. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Robin. Muy contento y bendecido por estar un día más con vida y poder estar compartiendo con tu persona hoy acá en Jutiapa, hermosa Jutiapa. Como te decía, estamos bendecidos y contentos siempre de poder compartir lo que Dios ha dado en nuestro corazón. No, el privilegio es nuestro. Gracias por tu disposición y tu tiempo de estar acá. Sé que nos vas a aportar muchísimo al contenido de hoy y para que la gente que nos está viendo, que nos escucha en Spotify, conozca un poquito acerca de quién es Emanuel Barahona. Hablamos un poquito de tu vida. Claro. Emanuel Barahona nace en 1998. Soy bien joven, tengo 23 años, pero con un corazón muy dispuesto a servir a Dios desde muy pequeño. Comienza a los 8 años trabajando en la iglesia con mi padre, tocando música regional norteña. Y desde ahí hemos pasado diferentes etapas de nuestras vidas. Una de ellas fue un accidente que marcó a los 11 años y ese accidente fue marcando diferentes etapas más todavía. Fue un proceso que tuve que pasar para llegar a hacer lo que Dios ha puesto ahora en mí. Y ahora tengo la bendición de comenzar hace 2 años a hacer música individual, música propia que Dios inspira en nuestros corazones. Tenemos el 15 de octubre, cumplimos 2 años. Y estos 2 años han sido aparte de una lucha contra todo lo que se nos ha venido, no solo a mi persona, sino que a todos los ministerios, pero hemos visto la mano de Dios a pesar de todo lo que hemos pasado. Entonces, creo que soy una persona que ama lo que hace cuando son las cosas para Dios, y el tiempo que llevo en el ministerio siempre lo he dado con todo mi corazón. Excelente. Por ahí estábamos checando poco acerca de tu libro, de cual vamos a hablar en un momento. Dice que naciste en Zacatepeques, ¿no? Sí. Pero como que vives en Jutiapa. ¿Cómo está el asunto ahí? No, mis padres son de Jutiapa. Mis 2 papás son de Jutiapa. Yo ya nací en la capital, en San Juan Zacatepeques. Pero ahora yo vivo en la capital, vivo en Carretera El Salvador. Y me encanta Jutiapa porque acá está la mayoría de mi familia. Venimos a ver a los primos, a los amigos, a la familia y disfrutamos estar en este ambiente. Hoy estamos aprovechando a ver la familia y aprovechamos a venir a grabar un poco acá. Y Jutiapa para mí siempre ha sido una bendición, siempre ha sido un departamento que apoya mucho lo que Dios ha puesto en mi persona y en lo que ha puesto en el grupo de mi papá. Perfecto. Eres músico, ¿no? Sos músico. Sí, comienzo desde muy pequeño, a los 8 años, comencé ahí haciendo averías en el bajo. Recuerdo que en un momento se le va el bajista a mi papá. Le digo, yo toco, un niño de 8 años. Y la gente, pero ¿usted qué sabe? El niño no sabe. Y recuerdo que mi primer maestro fue mi papá. Y me dijo, amigo, aquí es sol y aquí es re. Esas son las notas que nosotros tocamos. Bueno, con eso me voy. Y comencé a tocar abajo del púlpito porque no me dejaban subir, porque no estaba bautizado. Y enfrente de la bocina yo tocaba. Me sangraba hasta hubo un punto que me estallaron los oídos. Me comenzaron a sangrar por estar enfrente de las bocinas. Wow. Pero siempre tenía ese corazón de poder servir. A los 11 años le hablo al pastor con mi papá y le preguntamos, mire, no me puede bautizar. Yo sé que estoy pequeño, pero ya llevo 3 años sirviendo en la iglesia. No me puede bautizar porque ya tengo problemas en los oídos, comencé a tener problemas auditivos. Y el pastor se dio y me bautizó.
Y cuando logro bautizarme, comienzo ya a tocar arriba del púlpito. Y ahí es donde le puse más amor a lo que hacía. Comencé a estudiar en el Conservatorio Nacional. Estuve por 2 años en el conservatorio. Y de ahí para acá he sido toda mi vida música. Aprendí, aparte del bajo, con mi papá aprendí a tocar bajo quinto. Bueno. Incluso a veces hasta toqué baterías en algunos eventos, recuerdo. Recuerdo que para el segundo disco yo grabé bajo, quinto y batería. No escuché ese disco. Yo creo que es el que más nos va a dar curiosidad de ir a escucharlo. No escuché ese disco, pero sí, me apasiona hacer las cosas para Dios. Creo que desde muy pequeño mis padres me enseñaron a tener un corazón de servir a Dios, a las cosas de Dios. Y creo que eso ha sido para mí el éxito de poder hacer muchas cosas que yo a veces ni me las imaginaba. Qué bien, qué bien. La música norteña como que tiene, acá en el oriente de Guatemala, tiene un plus especial. ¿Qué tanto disfrutas tocar ese tipo de música? Por ejemplo, el bajo quinto, que es un instrumento que está muy de moda, especialmente en México, en el norte de México últimamente. Sí, digamos, Oriente es uno de los departamentos, digamos, de los lugares de los departamentos que le gusta mucho ese tipo de música, la música mexicana. Nosotros hemos aprovechado también eso, más que somos de por acá, como decimos nosotros, de Jutiapa. Hemos estado en varios lugares tocando este tipo de música, pero yo siempre digo, yo nací escuchando música norteña. Cuando yo nací, mi papá ya escuchaba música norteña, y ya desde que estaba con mi mamá en el vientre, yo venía escuchando música norteña. Y cuando yo intento hacer otro tipo de música, se me fue más difícil a mí, porque estaba acostumbrado solo a hacer música norteña, a escuchar música norteña. Y cuando me lanzo al agua a hacer otro tipo de música, se me fue difícil. Pero para mí yo me siento cómodo. Creo que no es el tipo de música que nosotros podemos cantar, podemos tocar, sino es el corazón y las letras que lleva cada canción. Cuando yo escribo, lo primero que pienso, ¿qué voy a transmitir en esta canción? ¿Voy a transmitir algo bueno o voy a transmitir algo malo? No voy a transmitir nada. Y siempre cuando yo hago los playlists o los listados para cantar en cualquier evento, música regional o música más contemporánea que lo que yo hago ahora, que siempre cuando veo las playlists le digo, ¿qué vamos a compartir con esto? Creo que no es lo que vamos a tocar o quiénes van a tocar, sino es qué vamos a expresar nosotros como cantantes o como músicos a la iglesia o a la gente que no sea de la iglesia con esta música. Oh, qué bien. ¿Has escrito algunas canciones, por ejemplo, las que tocas con tu papá? Porque te alternas entre 2 bandas, ¿no? La banda norteña, que es la banda de tu papá, Escogido de Cristo, y la otra banda, ¿no? Que es la que te acompaña como solista en la música que se puede decir que es alabanza contemporánea, ¿no? No sé si has escrito algunas para la banda norteña. Sí, incluso las primeras que escribí fue para la banda norteña. Recuerdo que fue para el tercer álbum. Escribo 2 canciones, una que se llama Dios con nosotros, que habla de mi accidente, y la otra se llama Anhelo ese día, que la canción habla sobre que estamos anhelando el día que Dios venga y poder estar junto a Él. Esas fueron las 2 primeras canciones que yo escribo para el grupo de mi papá. Después, algo bien curioso, que la canción de Dios con nosotros, de volverla norteña, la vuelvo algo pop, y de ahí surgió hacer música propia. Fue algo bien curioso, pero sí he escrito, incluso ahorita estoy escribiendo unas canciones para el nuevo álbum del grupo norteño, que intento hacerlas a ese ritmo, porque ya como estoy mezclando, a veces mi cerebro se tiene que partir en 2, digo yo, para poder expresar siempre a una misma persona un sentimiento que le hablamos a Dios, pero poderle llegar a diferente público. ¿Y cuánto tiempo llevas tocando, con la banda norteña, más o menos? ¿Cuántos años y cuántos álbumes han grabado con ellos, que han Escogido de Cristo? El ministerio lleva 17 años. Yo llevo 15 años con mi papá. Hemos grabado 5 discos. Ahorita con la pandemia teníamos el sexto en carrera, pero no lo hemos podido terminar. Pero ya estamos casi que terminando. Esperamos que en enero, febrero lancemos el primer sencillo de ese disco. Yo creo que va a ser algo muy especial. A mí me está inspirando mucho ese disco. Estamos haciendo letras muy hermosas, canciones muy hermosas que sabemos que va a bendecir al cuerpo de Dios.
Excelente. ¿Cuándo? Bueno, porque es un contraste ahí que todavía estoy ahí analizando, ¿no? Entre lo contemporáneo, alabanza contemporánea, sí, que es más juvenil, lo norteño. ¿Cuándo es que te lanzas de un lugar a otro? Dices, bueno, voy a grabar también música más electrónica. ¿Cómo pasa ese asunto? Bueno, fue una etapa de mi vida que fue muy marcada. Después del accidente, hubo una etapa que entro y digo, ¿por qué me pasó esto y por qué estoy viviendo? Y comienzo a hacerme las preguntas de el por qué vivo, el por qué existo. Y Dios me fue hablando durante un tiempo, cuando yo me hacía más estas preguntas. Cuando iba creciendo, entrando a la adolescencia, recuerdo que la primera vez Dios me habla por medio de una persona en Nicaragua. Yo estaba tocando en Nicaragua con el grupo de mi papá y Dios me habla y dije, no creo, yo creo que estoy cómodo acá con mi papá, no creo. Al año viajo a Costa Rica y me pasa lo mismo. Y tuve la segunda palabra de parte de Dios y yo dije, no. ¿Qué fue lo que te dijo? Ahorita te lo digo. Y yo, no creo. Y cuando tengo la confirmación, yo dije, pero ya tenía como 14 años. A los 16 años me vuelven a hablar. Y me dicen lo mismo que era, que yo tenía que comenzar a digamos, no a salirme, pero tenía que comenzar a hacer algo propio. Y tenía que comenzar a hablar de lo que Dios había puesto en mi vida y por lo que yo había pasado en mi vida. Pero yo así como que, no, yo solo en un escenario, no me animo, me tiemblan las piernas en tocar con banda y en ese momento no cantaba, yo solo tocaba. Y Dios me comenzó a hablar y me comenzó a retar de esa manera. A los 18 años se me acerca alguien y me dice acá en Guatemala, mira, quiero desayunar contigo. Yo no lo conocía, solo sabía que era pastor. Y yo, ok, nos juntamos a desayunar. Y me dice, mira, yo siento de parte de Dios decirte esto. Y me confirma las 3 palabras anteriores. Y me dice, en 2 años, cuando vos comences a hacer esto, vas a comenzar a ver un respaldo de Dios. Y en 2 años más, vos vas a ver la diferencia de lo que eras. Y se ha ido cumpliendo la palabra a pie de la letra. Yo comencé hace 2 años. Y en 2 años hemos logrado cosas que nunca nos imaginamos. Y creo que esto solo es el comienzo de lo que Dios tiene para mi vida. He visto milagros haciéndose. Recuerdo que el primer año voy a Nicaragua y comienzo a dar mi testimonio. Y recuerdo que había una persona en silla de ruedas que le habían dicho que él ya no iba a poder caminar inválido. Y yo comienzo a dar mi testimonio y comienzo a dar una palabra de fe. Y cuando iba a comenzar a cantar una canción que habla de mi testimonio, solo veo que esa persona se para. Yo solo lo vi que está en silla de ruedas en ese momento, pero él se para y comienza a caminar. Y dije, aquí pasó algo. Yo sentí algo, ahí pasó algo. Cuando yo termino de cantar y me bajo el púlpito, voy a hablar con la familia y me dice, mi papá se paró. Pasó un milagro cuando tú estabas hablando. Y no fue por mí, fue por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y cuando yo comienzo a ver esas cosas, dije, creo que sí era de parte de Dios que yo comenzara a hacer música contemporánea. Y tal vez Dios nunca me dijo, mira, necesito que hagas música o necesito que prediques. Él me dijo, necesito que tú des tu testimonio por lo que tú pasaste y yo te voy a dar algo a ti para que tú lo transmitas. Y nunca tuve una confirmación de música o predicación o esto, lo otro. Pero las cosas se han dado. Comencé con música y el año pasado en pandemia digo, voy a escribir mi libro. Y con el libro comenzamos a dar seminarios. A mí me daba miedo pararme enfrente de la gente a predicar o dar una charla. Ahora ya es diferente. Me paro y comienzo a hablar sobre lo que Dios ha puesto en mi vida, sea música o no sea música. Y creo que ese era el plan que Dios tenía para mí. Excelente. Has tocado un punto por ahí y que veo que también está en tu libro, que por cierto acá tengo el libro, creo que se ve acá en la imagen. Vamos a tocar ahí algunos temas muy interesantes, pero creo que el primer tema que contiene el libro, y lo has mencionado, es acerca de tu accidente. Yo creo que nos hables un poco acerca de esa experiencia. Sé que muchos se puedan sentir identificados con lo que te pasó y cómo pudiste superar esa situación y cómo Dios obró en medio de toda esa, esa situación, experiencia que te tocó vivir. Claro. Recuerdo que tenía
Un día antes fue mi cumpleaños. Cumplí un día antes, 11 años. Es una fecha que nunca se me va a olvidar. Yo cumplo años el 21 de agosto. Y ese día nos juntamos, nos reunimos con la banda de mi papá y en ese momento teníamos una banda de música de jóvenes, digamos, con mi hermano. Y nos invitaron a los dos grupos a tocar en una campaña evangelística en el puerto de Iztapa. Era mi primer evento que yo salía de mi iglesia como niño con juguete nuevo. Yo iba a salir a tocar. Y yo muy contento ensayamos. Recuerdo y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero celebrar mi cumpleaños. Pero yo soy bien poco para fiestas o para celebrar. Yo soy muy poco. Y ese momento yo le digo a mi mamá, yo quiero celebrar mi cumpleaños con toda la banda. Éramos 20 y algo, recuerdo. Y me dice mi mamá, mira hijo, yo no tengo muchos recursos para poderlo hacer, pero déjame ver qué hago. Recuerdo que no sé qué, ella tenía en ese momento un negocio en el mercado. Y de plano lo que vendió en el día con todo y ganancias y lo que tenía que invertir, lo metió para celebrar mi cumpleaños. Hizo una cena. Y por la tarde le digo, mamá, mire, yo quiero este pastel, le digo. Y me dice, hijo, yo ya no tengo dinero porque ya compré la cena. Ah, la mamá, yo lo quiero. Y era una insistencia así de niño cuando querés algo. Y dice que hasta le hice un berrinche. Yo no era de esos niños de hacer berrinche. Yo, mamá, ¿me regalaste ese juguete? No tengo dinero. Ah, va, gracias. Yo no era de esos niños que hacía berrinche. Y ese día me pongo así como que impulsivo. Yo quiero ese pastel. Y ella habla con mi papá. No sé ni qué hacen para poder recolectar dinero. Y compran el pastel. Yo me voy al ensayo. Cuando bajo estaba todo. Y yo feliz compartiendo. Hasta nos tomamos algunas fotos. Estábamos felices haciendo lo que estábamos haciendo. Al siguiente día a las 5 de la mañana nos teníamos que juntar para cargar. Nos juntamos a cargar el equipo y vámonos al puerto de Iztapa. Llegamos, desayunamos, llegamos al lugar. Y dice el pastor, mire, el camión me ayudan a moverlo porque le robaron la batería. Ah, claro, con gusto. Y yo me meto como un niño, tenía 11 años. Y en un momento, como el camión le habían robado la batería, se nos vino como encima porque había que empujarlo en unas gradas de una cancha de papi foot. Y la última llanta se nos vino encima, del lado del motor. Y todo se quita. Menos uno de mis primos que andaba con nosotros que tenía 10 años. Él se queda así como enfrente del camión. Y yo cuando veo eso, rápido lo empujo. Y cuando me intento quitar, me agarra la pierna derecha, me acuesta automáticamente y me pasa el camión encima. Esto... te lo digo que pasó así porque yo quedé inconsciente. Lo vio, aparte de mi primo, lo vio gente de alrededor. Había unas tiendas, como era un pueblo, había tiendas y estaban sentados ahí. Y cuando dicen, al niño le pasó el camión encima, y en ese momento comienzan a llamar a la ambulancia y todo, yo estaba inconsciente. Me llevan al hospital de Escuintla. Fueron 45 minutos para llegar. Yo perdí conciencia. Llego al hospital con mi papá y le dicen, vamos a hacerle los exámenes a su hijo. Comienzan a hacer los exámenes. Entre yo vivo y muerto, tengo algunos clips todavía en mi cabeza que recuerdo y algunas cosas que me las dijo mi papá. Y todavía yo recuerdo que hablo con mi mamá y me despido de ella. Le digo, mamá, la quiero, gracias por todo. Yo me despido de ella, literalmente. Y le dice, mira, tu hijo tiene que ser operado de emergencia. No tiene ningún hueso, no tiene nada, pero tiene mucha sangre acumulada en el cuerpo. Necesitamos operarlo ya. Y mi papá, ¿qué pasa si me lo llevo a la capital? Porque no lo quiero operar acá. Se muere. Tiene 30 minutos de vida. Y si no lo entramos a operar, ahorita se muere. Los doctores en ese momento me dieron 30 minutos de vida si no me operaba. Y había un riesgo en la operación que pudiera quedar en la operación muerto. Mi papá firma la carta y entro a la sala de operación. Son 8 horas de operación. En eso todavía llegó mi mamá. Y en ese momento comenzamos a pasar un proceso como familia. No solo yo como humano, sino como familia. Incluso hubo gente que llamó a mi papá y le dijo, ustedes están pasando esto porque de plano saber qué andan haciendo. Ustedes están pasando esto porque no andan haciendo las cosas para Dios. Y comenzó a haber hasta críticas, debe de haber apoyo en la misma iglesia. Y yo salgo de la sala de operación a las 8 horas, 8:30 más o menos, fue lo que tardó la operación. 2 o 3 de la mañana. Y yo iba inconsciente, entubado. Y dicen mis padres que yo le levanté la mano derecha, y les hago así que estaba bien. Yo no lo recuerdo, estaba inconsciente.
Ellos lo tomaron una señal como estoy bien. Entro al intensivo. Estando en el intensivo estoy 3 días en coma, entubado, sin poder despertar. A los 3 días despierto. Y de ahí para acá, te digo, ha sido un milagro mi vida. Cada momento que yo despierto doy gracias a Dios porque cada día para mí es un milagro más, es un día más. Cuando los doctores en su trabajo dijeron que tenía 30 minutos de vida si no me operaban y había un riesgo de operación, digo, ahora tengo 12 años después del accidente y he visto la mano de Dios. Y ahí fue marcando un proceso, ese proceso fue marcando un propósito a mi vida. Que aquí es algo que me costó entender. Por eso te decía anteriormente, hubo una etapa en mi vida que yo me preguntaba quién soy. ¿Por qué yo? Incluso yo le llegué a cuestionar a Dios por qué a mí me pasó el accidente. Y siendo un joven, un niño que ama la iglesia, servía en la iglesia. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasa a la gente afuera que anda haciendo las cosas mal? Pero a veces nos cuesta entender por qué. A veces estamos esperando que nos diga, es que por esto y esto. Y a veces no es así. Y a mí me tocó que pasar este proceso tan largo porque fue un proceso largo de recuperación. A mí me gustaba jugar fútbol, no podía jugar fútbol. Y me gustaba andar en la iglesia, no podía andar en la iglesia. Estuve 3 meses que no pude tocar y a mí me picaban los dedos. Quería ir a tocar y no podía hacerlo porque estaba en cama. Pero este proceso fue muy marcado en mi vida. Y ahora donde sea que voy yo cuento mi testimonio, mi milagro. Y digo, por este proceso yo tuve un propósito de vida. Wow, es increíble todo eso que pasaste a tan corta edad. Sobrevivir a eso sin un hueso quebrado, para mí es un milagro prácticamente. No es fácil atravesar una situación así y es sorprendente haber salido bien. En tu libro hablabas de un tiempo de recuperación. Hay un capítulo entero dedicado a eso. Sí. Incluso al final fue una recuperación corta a lo que los doctores me habían dicho. Recuerdo que tuve 3 días en el intensivo y 4 días en recuperación. Cuando yo entro a la sala de recuperación general, los doctores, ¿qué te pasó? Esto y esto. Revisaba mi expediente. Tú te vas a mantener aquí 1 o 2 meses. Y yo frustrado con ese calor en el puerto, en Escuintla. Y yo dije, mamá, yo no quiero estar acá. Yo le tengo hasta un poco de pánico a los hospitales, te soy sincero. Pero nosotros comenzamos a orarle a Dios. Que si Él ya había comenzado a hacer un milagro, que lo hiciera completo. Yo entro a un hospital un sábado a las 6 de la tarde. Y salgo un sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y desde ahí comencé a saber cómo... Ya había pasado un milagro, pero ahí comencé a saber cómo está la mano de Dios metida en tu cuerpo. Yo comencé, me decían, vas a ver, tal vez puedes caminar. Yo a los 4 días ya iba caminando, no solo, pero ya iba caminando con ayuda de alguien al baño o a bañarme. Y a veces hay mucha gente que comienza a meterse a querer incluso, no sé cómo decir esta palabra, a interrumpir cosas que uno cree que están pasando en el milagro. Te dicen, no va a pasar. Es que lo estás pasando por esto. Pero tenemos que tener la fe nosotros que cuando Dios está en el asunto no hay nada ni nadie que lo va a detener. Y nosotros lo vivimos con mi familia. Estuvimos en una lucha más que emocional, una lucha muy espiritual. Porque había mucha gente que llamaba, solo de vez de dar una palabra de aliento, llamaba a criticar. Y no sabían ni el por qué. Yo tuve marcado en mi espalda por más de 2 semanas la llanta del camión. Incluso hay unas fotos que te voy a compartir que se miran la llanta del camión en mi espalda. Y después el doctor me dice, tenés 3 años de recuperación. Y yo a los 3 meses andaba en el colegio jugando pelota. Incluso hasta me caí, recuerdo. Y yo preocupado, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Andaba con faja. Y yo preocupado que se me pudo abrir la operación porque me caí, porque me puse a jugar pases con unas amigas del colegio. Y dije, ¿yo qué voy a decirle a mi mamá? Porque me gustaba la pelota. Pero en cosas tan pequeñas vemos las manos de Dios y a veces nos cuesta entender. Pero hay que ser uno agradecido. Hay que ser uno agradecido con las pocas cosas y con lo mucho que Dios le da a uno. Wow. Hay una palabra clave que has mencionado ahí y de hecho es el tema principal de tu libro, que es descubre tu propósito y vívelo en plenitud. Así se llama tu libro. El propósito, o sea,
todos nosotros, y yo igual lo he pensado así, ¿no? Todos nacemos o traemos un propósito de vida. El tiempo que venimos para estar acá tiene un propósito, ninguno somos accidente. Dentro de los millones por ahí de espermatozoides que hicieron ese viaje para fecundar al óvulo, fuimos nosotros los que llegamos primero y se dijo, bueno, acá estamos. ¿Por qué estamos aquí? Ese es el punto aquí. Sí. Háblanos un poco por qué titulaste así tu libro, por qué tocar este punto o este tema tan importante del propósito. Creo que hay una etapa más ahora con tantas cosas que estamos pasando como humanidad que nos decimos cuál será el propósito de vida para cada uno. A mí me costó descubrir un propósito de vida. A veces dije con el accidente, con esto y lo otro, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿O a qué vine? ¿Por qué me pasó esto? Y hay un tema muy interesante que estoy comenzando a hacer que se llama accidentes de vida. A veces uno ya tiene el propósito. Uno desde que nace, Dios ya tiene un propósito para ti. Pero a veces tienen que surgir accidentes de vida para lograr descubrir el propósito. Y a mí me pasó. Yo tuve que pasar un accidente de vida que no se lo desea a nadie. Y yo creo que a algunas personas han pasado cosas peores que yo. Pero hubo un accidente de vida que tuvo que marcar mi vida para yo lograr descubrir el propósito. Y lo que quiero entender es que el propósito de vida no se descubre, no lo vamos a poder descubrir con un libro del 1 al 10. 10 pasos de cómo descubrir tu propósito. Te van a ayudar. Pero cada uno tenemos que ir descubriendo y pidiéndole a Dios de cómo poder descubrir nuestro propósito. En mi caso fue diferente. Tuve un accidente de vida. Dios fue hablando durante un tiempo. Y hasta los 18 años yo logro decir, este es el propósito de vida para mí. Hay mucha gente que llega a los 40 años y no sabe cuál es el propósito de vida. Ellos se levantan, hacen su rutina diaria sin decir, tengo que hacer esto para que yo me sienta feliz con el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y yo leí una vez un libro que decía, el 80% de las personas logran a descubrir el propósito por lo que les gusta. Hay mucha gente que le gusta el fútbol o cocinar y se sienten ahí felices y ese es un propósito de vida. Pero el 100% de las personas logran a descubrir su propósito por los dones que Dios les ha dado. Entonces yo me digo, wow, esto es verdad. Creo que todos tenemos dones. Y ahí entra una parábola de dones en ese tema. Pero cuando nosotros descubramos los dones que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, creo que vas a descubrir tu propósito. Tiene que ver entonces con los dones. Porque hay mucha gente que no sabe cuál es su propósito. Si alguien me pregunta a mí, bueno, se dice que venimos todos con un propósito de vida a este mundo. Hay un porqué. Y si yo no he descubierto el mío, ¿qué le podrías decir a aquellos jóvenes, a aquellas señoritas, a aquellas personas incluso que tienen más de 40 años, que no han descubierto el propósito principal por el cual vinieron a este mundo? ¿Cómo estas personas pueden descubrir o empezar? ¿Cuáles serían los pasos o la manera en la que ellos pueden empezar a descubrir su propósito de vida? Sí, bueno, como te decía, creo que no hay un libro que nos diga, este es el paso número 1 al 10 y así lo vamos a descubrir. Creo que la manera que te puedo explicar o hablar es como yo lo hice o yo lo viví. Uh-huh. Para mí hubo un accidente de vida, como te decía. Hay mucha gente que tiene accidentes de vida, si no te digo un accidente de que me pasó un camión encima o pueden pasar cosas a veces que uno no le pone tanta significancia como la muerte de un familiar y decís, ¿por qué pasa esto? Y puedes llegar hasta descubrir un propósito de tu vida. Yo lo viví una vez con un amigo. Se le muere un familiar. Y con eso, él logra descubrir un propósito. Me dice... mi abuelo siempre me decía... que yo tenía que ser tal persona. Y que él miraba algo en mí en eso. Y yo nunca le creía porque él era mi abuelo. Y nunca le puse atención, me dijo. Cuando él se muere, yo frustrado en la vida, comienzo a trabajar en lo que mi abuelo una vez me dijo. Y te digo, este es mi propósito de vida. Y digo, entonces hay accidentes de vida que van a marcar nuestras vidas, como el mío, que un accidente logró hacer un propósito. Pero la otra manera que yo leí, y sí le encuentro mucha lógica y siempre hablo de esto, es de los dones que Dios nos da.
Creo que cada uno nacemos con diferentes dones y logramos excluir hasta más dones que a veces no pensamos. Por lo menos yo conozco gente que les gusta mucho la fotografía. Ese es un don que Dios te da. Y eso puede ser un propósito de vida. Que con tus manos puedes hacer arte. Ese es un propósito. Pero a veces queremos un propósito más grande, pero no pensamos de cómo agarrar nuestro propósito y poderlo hacer grande. O sea, queremos agarrar el propósito ya grande. Pero Dios a veces te pone un propósito chiquito. Como un don te da uno, explotarlo. Pequeño, grande, explotémoslo. Y creo que si no sabes cómo encontrar tu propósito, comienza a buscar un don que te haga feliz. No te estoy diciendo algo muy espiritual. No. Hay cosas materiales que también nos hacen felices y que le agradan bajo los ojos de Dios. ¿Te gusta la fotografía? ¿Yo qué puedo hacer con una cámara? Puedes llegar a tu iglesia a servir, a tomar fotos y hacer que las redes sociales de tu iglesia sean más amplias. Y con eso vas a poder expresar la palabra de Dios en las redes sociales. Pero a veces tenemos la mente tan cerrada que no, con la foto no puedo hacer nada. Ese no es un propósito, ese no es un don. Claro que sí, yo no puedo tomar fotos. A mí me dicen tomar una foto y me tiemblan las manos porque yo no puedo. Pero hay gente que nace con eso. Claro. O un don, poder hablar en público. Cualquier sea la cosa, en el trabajo, en la iglesia. Ese es un don. Y con eso puedes llegar a descubrir un propósito. Pero también, yo siempre digo, cuando logres a encontrar el propósito, no vas a estar pensando si eso me va a dar de comer o si eso me hace feliz. El propósito ya tiene que ir incluido esas dos cosas. Económicamente, Dios te va a bendecir cuando Él te da un propósito y vas a ser feliz haciendo ese propósito. ¿Qué nivel? Hay un punto muy interesante allí. Venimos equipados con ciertos dones, con ciertos talentos desde que nacemos y hay un para qué o hay un por qué. Y muchas veces nosotros estamos menospreciando esto porque pensamos en que tal vez si tuviéramos otra posición económica, si tuviéramos otro tipo de facilidades. Y a veces menospreciamos esa riqueza que tenemos, que son nuestros talentos, ¿no? Sí. O sea, podemos hacer mucho con poco, o podemos hacer poco también con mucho. Entonces, siempre hay un propósito, aún de las cosas más sencillas. Yo siempre pongo de ejemplo, en el caso de David. David era un personaje increíble, de los favoritos. ¿Por qué? Porque David tenía un montón de talentos, pero David comienza su vida con pequeñas cositas que para muchos de nosotros pueden ser insignificantes. Sí, perdón. Incluso ahí me tocaste un punto que yo estudié y el tema de David. David comienza, como tú decías, con algo pequeño matando a Goliat. Perfecto. Significativamente es pequeño, un niño pequeñito matando a alguien. Ese era el comienzo del propósito de David. Incluso te diría, yo lo marqué como un proceso de David. Uh-huh. Porque después David entra con el rey. Entra con el rey. Y ese mismo rey que le dio de comer, le dio de todo. Porque David ya estaba hecho. David ya no quería nada más. Ese mismo rey lo comienza a perseguir por 7 años. Y ahí comienza a pasar otro proceso. Solo quiero ver si me logra entender. Entonces, David de primero, con algo tan pequeño como tú decías, comienza. Y después lo tenía todo. Después comienza a pasar otra etapa de su vida, que fue persecución. Y el mismo rey que le dio de todo, lo comienza a perseguir. Y ahí comienza David a pasar un proceso. Después Dios le da uno de las 12 tribus, si no estoy mal. Mucha gente pensando que ya tiene algo tan pequeño, piensa que ya lo tiene todo. Pero Dios te hace pasar por diferentes etapas. Y si Dios cree que tú con esos pequeños puedes aún aguantar más, te va a dar más. David lo hace probar por una tribu. Y cuando Dios ve que le responde por esa tribu, Dios le da las 12 tribus. Entonces, yo cuando leía esto dije, David pasa por un proceso. De primero, ¿qué proceso tuvo David? El primer proceso para mí fue que lo ignoraba, que no lo tomaban en cuenta, que era... Yo puedo matar a Goliat. Vos, chiquito, ¿qué vas a saber de matar a alguien? Yo puedo. Y él le demuestra que sí puede. Y después cuando él demuestra, él tiene todo. Él es feliz.
Pero después viene un proceso que lo comienza a perseguir, lo comienza a perseguir. Después Dios le da un reinado. Pero un reinado muy pequeño. Pero cuando Dios ve que después del proceso, Él tiene un reinado pequeño y ve que sí, Él puede con más, Dios le da reinado grande. Entonces, tomémoslo en nuestras vidas. A veces nos toca pasar por tribulaciones, por fuego, por críticas, que es lo que más nos duele, que nos comiencen a criticar. No me quiero ni imaginar cuántas críticas has tenido tú por esto. Está loco haciendo podcast. Mira, si yo he visto miles de gente que lo hace, no, hombre, él no va a agarrar gente en el mercado. Esas son críticas que debes de construirte, te van destruyendo. Y eso pasó con David. Y después vas a decir, comenzás a sentir como que todo va bien. Y después Dios te puede venir a probar otra vez. Entonces, para lograr descubrir un propósito, ¿qué tan dispuestos estamos para pasar el proceso? Es algo muy importante. A mí me tocó pasar un proceso que no quiero que me vuelva a pasar. Y no me gustaría que nadie más lo pase. Y nos toca pasar diferentes procesos económicos, de vida, accidentes, muertes, etc. Pero cuando tú logras salir de ese proceso, vas a ver la recompensa de Dios y vas a lograr un propósito muy grande de vida. Hay diferentes maneras de pasar ese proceso para descubrir el propósito. En el caso tuyo fue esa experiencia, ¿no? Al que le llamamos accidente de vida. En el caso de David Dios lo fue probando y lo fue subiendo de nivel, probando, subiendo de nivel. Sí. En el caso de las personas que nos ven, pues pueden ser distintas maneras, ¿no? Así es. Pero hay que empezar por echarle un vistazo a los talentos que tenemos, ¿no? Soy bueno para tomar fotos, soy bueno para tocar un instrumento, soy bueno para cantar, soy bueno para dibujar, soy bueno para conducir autos. Cosas que podrían parecernos a cualquiera insignificantes. David era bueno para usar la honda, pero eso le salvó la vida y fue el medio con el cual también derribó a Goliat. Y eso lo dio a conocer ante todo el pueblo israelita. Entonces, ¿para qué eres bueno? Ese es el punto. ¿Qué es lo que sabes hacer bien hecho? Aunque para los demás puede hacer algo que no es muy importante, pero con eso pequeño que sabes hacer bien, o sea, puedes llegar a hacer muchísimo. Y puede ser el medio que te conecte con el propósito de Dios para tu vida. Sí, eso es algo que tenemos que aprender. A veces escuchamos o creemos que hay que tenerlo todo para hacer lo que nosotros queremos. Cuando uno tiene que comenzar con cosas incluso hasta más pequeñas de lo que uno quiere. Porque, como dice el dicho, los que caminan despacio van seguros. Y los que corren se pueden caer. Y esto es igual. En el propósito a veces queremos, no, es que yo ya no sé qué hacer. O sea, comenzar con algo despacio y vas a ver cómo Dios se comienza a manifestar en tu vida y cómo Dios te comienza a dar dones, cómo Dios te comienza a dar un propósito. Y cuando sientes estás así ya bien equipado y cuando sientas ya dices, este es el propósito que Dios tiene para mí, comienzas incluso a pensar en cosas más grandes. Pero tenemos que comenzar con algo muy despacio, con algo pequeño. Es como en la música. Haces, yo voy a lanzar mi primer disco y le invertís un par de dólares ahí al disco y tiras el disco y cuando miras solo 3 personas lo escucharon y te frustras. Y ahí literalmente, ¿qué haces? Ya no sigues haciendo nada. Pero si tú comienzas, voy a lanzar mi primer cover con la guitarrita y lo vieron los 3, que era tu mamá, tu hermano y tu papá. Ya les gustaron a ellos 3. Y comenzás a hacer el otro cover. Y cuando miras tenés público y cuando miras ya estás haciendo tu primer sencillo. Y ya lo miraron 15 personas. Y hay 3 que no son tu familia y los otros sí. Y así comienzas. Y cuando miras ya son miles de personas que están escuchando tu música. Pero tienes que comenzar despacio. Siempre no hay cosas imposibles para Dios. Pero siempre Dios te va a ir probando. Entonces, cuando tú sientas que tenga la gloria y Dios te pruebe, qué tan dispuesto está tu corazón de pasar ese fuego. Entonces, si tú comienzas con lo grande y tal vez Dios te dice, comenzas con un disco, un ejemplo, y Dios te da la bendición que 10,000 personas lo escuchen, un ejemplo. Pero Dios te comienza a probar después que tan dispuesto estás a pasar ese fuego para seguir que de esas 10,000 sean 100,000 personas. Y a veces no estamos tan dispuestos. Porque es difícil pasar por el fuego. Pero cuando comienzas con cosas grandes, pequeñas, creo que puedes ir fortaleciéndote poco a poco. Y te va a ir cayendo dificultades, pero tú dices, no, vamos, tú puedes. Entonces,
es algo muy importante lo que tú decías. Comenzar con cosas pequeñas es algo de prioridad para poder llegar a cosas grandes. Y ese es el punto también, que hay mucha gente que no es que tiene miedo, que no está dispuesta a esforzarse o a pasar a pagar el precio. Porque no todos los procesos son iguales, ¿no? Muchas veces tenemos que ser constantes y vienen cosas en el camino y todo lo bueno cuesta. Sí. Nada es fácil y muchas veces nos desanimamos a la primera, como dijiste, ¿no? Saco una canción, solo lo ven 3 personas porque creemos que a veces solo es de soplar y hacer botellas y no, el emprender algo, cualquier cosa que estemos emprendiendo en la música, en los negocios, en una carrera, en el amor, incluso en una relación, emprender algo es algo que se tiene que ir construyendo y todos los días, y hay que pagar un precio y hay que ser constante para ver algo más importante construido. Sí, eso es un fundamento, creo que hasta de vida. Porque creo que cuando comenzamos a construir la casa, comenzamos con los cimientos y hay un primer bloque, segunda fila de bloque, tercera fila de bloque. No comenzamos con la losa, que se nos va a venir la losa encima. Entonces, es fundamento de vida. Creo que tenemos que aprender primero tenemos que saber que cuando son cosas... En la vida siempre va a ser difícil, pero cuando son las cosas de Dios, hay cosas que nos duelen más. Yo te digo, a mí, de primero me molestaba... Incluso me molesta, incluso te puedo decir, cómo ver que la misma gente de la iglesia sea criticada por la misma gente de la iglesia. Tú miras a una banda secular o alguien que comparte una charla secular, no te digo que esté mal, es muy bueno, yo escucho muchas personas, es apoyada por su misma gente. Uh-huh. Y tú dices, wow, crecen demasiado rápido porque los apoya. Pero tú comienzas a predicar, ¿no? Y no te quiere apoyar ni tu gente de la iglesia, apenas te apoya tu esposa y tu hijo. Y creo que en esto entra un corazón agradecido. Tenemos que aprender a pasar por ese fuego que es la crítica, que es difícil en el medio cristiano. Y cuando tú logres a pasar eso, vas a ver algo muy grande en tu vida. Yo tuve que pasar por ese medio, las críticas. Llegar a una iglesia a tocar y que te den un sobre con la ofrenda con un quetzal. Eso para mí era una burla. Y yo sabía que... Y tú mirabas que la iglesia tenía como que la más capacidad de darte una ofrenda de un quetzal. Mejor, mira hermano, no tengo nada. Gracias por venir. Pero darte un quetzal de ofrenda es una burla. Y más si tenemos un corazón... No tenemos un corazón sano, eso te hace de una vez venirte al suelo, te machucan, te entierran, creo yo, y ya no salís de ahí. Ya no, ¿yo para qué voy a seguir tocando? Si se van a seguir burlando de mí. Y esos son los procesos que tenemos que pasar para lograr descubrir un propósito. Tiene que ver con el asunto del carácter. Son cosas que ayudan a formar nuestro carácter. Nos ayudan a madurar en ciertos aspectos y ser más estables, ser más agradecidos, porque sufrimos primero. Porque el sufrimiento no es tan malo como lo pensamos. Porque el sufrimiento nos enseña a valorar, nos despierta. Todas las personas que no han pasado por procesos donde han sufrido son menos agradecidas. Las personas que han sufrido de alguna manera valoran mucho el hecho de tener ciertas cosas. Hoy ahí viene algo como que es el agradecimiento, que es uno de los puntos que también tocas en tu libro. El ser agradecido después de un proceso que he pasado. Ahora ya pasé ese proceso, ahora estoy disfrutando, ahora estoy gozando de cierta remuneración, de ciertas bendiciones, de estar más estable, de estar llegando a donde quiero llegar, y empiezas a valorar más todo eso, pero ha costado llegar ahí. Hay un camino que habla por sí mismo, donde yo sufrí, pero eso me enseña a ser más agradecido y valorar. Sí, es que el agradecimiento es algo muy fundamental en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, creo que diferentes cosas pasan en nuestro medio. Yo aprendí a ser agradecido desde muy pequeño, por lo más mínimo o por lo mucho. Hay que aprender a ser agradecidos para que tu corazón esté sano y dispuesto a seguir a todo. No hay que... A veces uno espera cosas para ser agradecidos. Me dieron $1,000 de ofrenda, ahí sí voy a ser agradecido. No. Si te dan un quetzal, sea agradecido. Aunque te duele recibir un quetzal de una ofrenda.
o hablando de otras cosas. En Navidad todos esperamos regalos para el estreno, ¿verdad? Pero hay gente que no lo tiene y es agradecida. Yo recuerdo ir hace 2 años a Zona 3, al basurero general con mis padres. Y hicimos un plan de ir a regalar comida y juguetes para Navidad. Y tomamos la fecha no solo por el significado, sino fue más algo de que poder compartir en ese momento que todos pueden tener con gente que no podía tener. Recuerdo que fuimos a comprar juguetes, fuimos a comprar pizza y nos fuimos. Y cuando comenzamos a reunir los niños, eran más de 1,000 niños. Wow. De solo el basurero. Y nosotros así como que nos va a alcanzar la comida, nos va a alcanzar el pastel, porque llevábamos, te digo, 2 camiones de comida. Pero queríamos compartir, no solo enseñarle a esos niños, enseñarles algo de Dios, sino que también poderles compartir algo. Y llevamos a un amigo payaso, y él les comenzó a hablar de Dios en una manera diferente, porque tal vez ellos no están acostumbrados a escuchar de Dios. Y les comenzó, y los niños divirtiéndose y todo. Y yo miraba a unos niños tan agradecidos, con un corazón tan noble. Cuando pasaban por su pedazo de pizza o su pedazo de pastel, tú decías, wow, ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada, porque muchos viven hasta en la calle. Pero cuando pasaban por esa pizza eran tan agradecidos. Y tú dices, tú tienes más cosas, tienes dónde vivir. Tienes que comer, tienes un trabajo y no sos agradecido. Creo que ahí está fallando algo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con las cosas tan mínimas, vamos a ser mucho más agradecidos con cosas grandes. Y ahí viene el punto. Esos niños estaban felices, mostraban agradecimiento porque han sufrido. Porque saben lo que es no tener, y cuando tienen valoran más. Entonces, sí, hay un punto ahí que podemos generalizarlo, ¿no? La generación de hoy, la famosa generación de cristal, donde la mayoría nace con todo, con comodidades, con la tecnología, pero la mayoría de niños de hoy no han pasado por procesos de sufrimiento, y por eso a veces se valora menos, por eso hay una cierta rebeldía, desobediencia, y los padres no hayan qué hacer para que sus hijos les hagan caso. Sí, ahí entra es que ahora los tiempos son diferentes, papá. Sí, yo soy joven, yo tengo 23 años. A mí me tocó pasar cosas diferentes que mi hermano. Por lo menos, digo, tengo un hermano mayor y él sufrió más que yo en ciertas cosas. Y mis hermanas que vienen abajo mío sufrieron tal vez menos que yo. Pero siempre hay que aprender como padre, enseñarle a tu hijo que no todo en la vida se obtiene fácil. Creo que como padres a la mayoría les ha costado obtener algo, y has aprendido y has buscado los métodos para poderlo obtener. Un trabajo o una empresa te ha costado, y si aún que tu papá te la haya heredado, es un trabajo. Entonces tenemos que buscar las maneras de poderles enseñar que no todo tal vez se tiene tan fácil, para que ellos tengan un corazón agradecidos, y poder tener ese corazón agradecidos con unas generaciones más atrás. Eso va a ser muchas diferencias en este planeta. Ahora vivimos tantas cosas que vamos viendo, y tú dices, los niños, como lo tienen todo, ahora no quieren ni ir a la iglesia, no quieren buscar de Dios, y se quieren generalizar en el teléfono, en la tecnología, porque ahí se divierten, y a la iglesia no. Entonces busquemos las maneras de distraerlos en la iglesia. Hay maneras que lo podemos hacer, pero a veces somos tan centrados que nos hace cerrar nuestro tipo de gente que llega a la iglesia. Creo que el corazón de Jesús era un corazón tan grande que entraba a cualquier tipo de persona. Y nosotros como iglesia debemos de ser así. Debemos de, no te estoy diciendo de ser débiles y decir esto no, esto sí. O sea, hay cosas que sí tenemos que ser muy estrictos, pero tenemos que buscar la manera de cómo atraer jóvenes, cómo atraer niños. Esas son las generaciones de cristales, como se dice ahora en la tecnología, que debemos de comenzar a traer, porque yo miro una carencia de eso. Entonces, tenemos que buscar las maneras como padres. Creo que somos bueno, no soy padre todavía, pero los padres creo que son parte de los responsables de poder atraer a esa generación y comenzar a enseñarles diferentes cosas para que ellos sean agradecidos, para que ellos cuando logren a pasar un proceso puedan saber por qué lo están pasando. Bien, ahora que has escrito tu libro, Descubre tu propósito y vívelo en plenitud, hay planes por ahí de estar escribiendo otro libro, según me estabas contando.
Sí, bueno, ahorita con el libro estamos trabajando una conferencia que se llama Propósito, perdón. Proceso, Propósito. Uh-huh. Estamos trabajando esta conferencia que ha sido de mucha bendición en las iglesias que hemos podido estar compartiendo, o incluso no iglesias, lugares afuera de la iglesia. Y estamos trabajando música nueva, que era lo que te comentaba. Ahorita con el libro estamos con no, como es la verdad muy reciente, lo estamos trabajando todavía, pero creo que ya me gustó el tema de poder escribir un poco. Es un poco tardado, a veces se me dificulta por el tiempo, pero posiblemente yo creo que sí va a haber otra edición. Tal vez no descubra otro propósito. Estaba incluso pensando en un libro más para ministros de música. Entonces vamos a ver, la verdad vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe por un buen camino para ver qué podemos compartir, porque no solo es de escribir o tengo esta idea y escribamos. No, creo que tenemos que pedirle a Dios que Él nos guíe para poder transmitir un buen mensaje a las personas. Claro, y eso te iba a preguntar también, ¿cómo te alternas entre escribir, entre tocar con la banda norteña, con la banda como solista? Porque creo que acabas de sacar material también, ¿no? Este año. No, es cansado, pero hay muy poca gente que sabe todas mis etapas de mi vida. Muchos piensan que me dedico 100% al ministerio y no. Trabajo. Tengo la bendición de tener un trabajo. Trabajo en una oficina de lunes a viernes con un horario de 8 a 7 de la noche casi, por el área que tengo. Y a veces se me dificulta. Llego cansado a la casa. Yo lo que quiero es ver una serie, una película. Pero a veces me toca apartar un tiempo específicamente para ciertas cosas. Poder escribir. Poder estudiar. Porque aparte del trabajo, estudio. Estoy estudiando administración de empresas. Estudio de lunes a viernes de igual manera. Entonces, si trabajo y estudio, estoy como que desocupándome a las 9 de la noche más o menos todos los días. Y a ese momento agarro lo que puedas y comienzo a escribir ciertas cosas. O mis fines de semana que no salgo, los aprovecho al 100% para poder escribir. Este libro fue escrito en pura pandemia. Uh-huh. Comencé exactamente 2 semanas después de que comenzó la pandemia. Y eso me ayudó mucho porque tenía un poco de tiempo más desocupado. Pero ahora estoy escribiendo música nueva. Y comencé en un horario... Me recuerdo que la primera canción la comencé a escribir a las 10 de la noche. Terminé a las 2 de la mañana un jueves. Y tenía que ir a trabajar el miércoles. Y me levanté a trabajar el viernes, perdón. Creo que cuando uno ama las cosas, lo hace sin poner ningún pero, sin poner ninguna dificultad. Uno lo hace de corazón y busca las maneras de hacerlo. La inspiración llega, ¿no? Y hay que aprovecharla en ese momento. Sí, no. Y recuerdo que la canción es bien sencilla porque fue la primera canción del disco que estoy haciendo. Es muy sencilla la canción. Pero en ese momento dije, voy a ensayar un rato porque tenía un evento el fin de semana. Y agarro el piano para vocalizar. Y cuando comenzó a fluir y agarro la iPad y comienzo a escribir en la iPad. Y cuando vi ya tenía la canción y cuando vi a las 2 de la mañana. Y yo, miro que mañana tengo que ir a trabajar. Pero siempre he dicho que cuando uno quiere hacer las cosas no tiene que buscar ninguna dificultad. Uno tiene que buscar soluciones a los problemas o al medio para poder llegar a hacer lo que uno ama. Bien, para ir ya casi cerrando, te dedicas a muchas cosas, ¿no? Escribís libros, escribís canciones, tocas, cantás, estudiás, trabajás en oficina. ¿Cómo hacerle para muchos de los jóvenes que nos están viendo que a veces tenemos demasiadas actividades, pero ya nos demostraste que sí se puede trabajar también en los proyectos personales? ¿Cómo hacerle para disciplinarte y poder trabajar un poquito en cada cosa? Sí, creo que, como tú decías, es disciplina y amor a lo que uno hace. Cuando uno ama a la novia, son las 10 de la noche, pero mi amor... me duele la cabeza y no tengo paciencia. Uno sale corriendo ahí a buscar la tienda y toca donde el chino, como le decimos nosotros. Y mira, tenés pastillas para el dolor de cabeza y se las va a dejar si tenés las posibilidades. Lo mismo tenemos que hacer con las cosas de Dios o con lo que amas. Uh-huh. Tenés que buscar ese tiempo y darle la prioridad necesaria. Debes de
Y no te digo, yo sí me pongo a ver mis películas, veo mis series y me gusta, porque nos distrae. Pero, ¿por qué no haces...? Algo que me ayudaba a mí era hacer un calendario. Yo soy muy ordenado. Digo, ok, a las 8 de la mañana tengo reunión y todo el día es trabajo. Tengo clases y salgo a las 9 de la noche. Pone, debes de la hora de 9 a 10, porque casi no nos dormimos a las 9, más ahora. De esa hora, ¿por qué no mejor te pones a adelantar? Si tu meta es escribir un libro, comenzá. Y no te digo que todos los días, porque te vas a cansar. Pero poné en tu calendario 2 o 3 veces a la semana. Y vas poco a poco. Tenés que... era lo que hablábamos antes. Ir poco a poco en ciertas cosas. Si tenés todo el tiempo, bueno, dale. Pero si tú necesitas financiar tu ministerio, como es mi caso. En mi caso, el ministerio me lo financio yo. Las impresiones del disco, el disco, todos salen de mi bolsa. Tienes que trabajar. Tus estudios, yo me los financié. Entonces, tenés que trabajar para que todo lo otro demás se pueda ir complementando. Y yo sé que Dios te va a ir bendiciendo. Porque cuando tú eres de un corazón agradecido, un corazón que ama lo que está haciendo, Dios te va a bendecir. Y ese ha sido mi caso. Yo cuando digo, voy a hacer un disco, llamo al equipo y nos ponemos a trabajar. A veces, 11 de la noche, yo con una llamada, un videollamada, escribiendo con alguien más. 4 o 5 de la mañana, levantándote a orar. Por un plan que estás programando. A las 7 de la mañana, antes de entrar al trabajo, te estás quitando los cheles para tener una entrevista de que lanzaste un nuevo sencillo. Y así nos toca. A mí me toca correr con muchas cosas. Y tengo la bendición que en mi trabajo a veces me dan cierto tiempo para poder hacer ciertas cosas. Pero de igual manera no lo dejo tirado. El trabajo es segundo. No, para mí es algo mucha prioridad porque es el medio que hace bendecir todo lo que yo estoy haciendo. Bien, Emanuel. Bueno, a todos los que han estado pendientes de este episodio, acá está Emanuel Barahona. Pueden ir a escuchar su música. Tienes un canal de YouTube. ¿Te pueden encontrar como Emanuel Barahona? Así es, Emanuel Barahona en plataformas digitales para la música, igual redes sociales, Facebook, Instagram, para los que nos quieran seguir. El mismo nombre, aquí lo vamos a poner en la descripción. Acá está su libro también. Vamos a estar haciendo por ahí una dinámica más adelante para ver si algunos se pueden ganar un libro. Y si lo quieren adquirir, pues también pueden escribirnos. ¿Cómo pueden adquirir tu libro? Sí, si viven adentro de Guatemala, alrededor de Guatemala, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Los podemos hacer llegar a su casa con envío. Y a los que viven afuera del país, por medio de Amazon, pueden buscar Emanuel Barahona, Descubre tu propósito, y ahí encuentran el libro. Excelente, muy buen libro. Aquí está su experiencia con el accidente, con su recuperación, con tantas cosas y temas interesantes de cómo descubrir el propósito o tu propósito de vida y vivirlo en plenitud. Claro. Pueden buscarlo en el canal, escucharlo en Spotify como Emanuel Barahona, ¿no? Sí, así es. Yo sé que va a ser de mucha bendición a todas las personas. Incluso, yo digo siempre, el regalo de este libro, creo que, o cualquier libro, es de mucha bendición. Y si tú sabes de alguien que está en esa de ¿qué será de mi vida? Creo que este libro puede bendecir mucho la vida de esas personas y se los puede regalar. Muy bien, gracias Emanuel por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio. Unas últimas palabras para despedirte acá de nuestros oyentes y la gente que nos ve. Claro, primero quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo por esta oportunidad y a todas las personas que nos lograron escuchar. Los quiero animar que sigamos adelante. Sabemos que no estamos pasando los mejores momentos de vida, pero con la ayuda de Dios y con un corazón dispuesto, creo que vamos a poder hacer mejores cosas. Entonces, que esto nos sirva a ser mejores personas y a tener una mejor visión de un propósito de vida para nosotros. Gracias, Emanuel. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. No se pierdan los siguientes episodios de Positivo. Síganos en Facebook, suscríbanse al canal si no lo han hecho, o síganos en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.